Vamos a ver la multiplicación y división entera. Empezaremos viendo la estructura de los problemas multiplicativos de una operación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es, vamos a clasificar estos problemas multiplicativos. Bien, la multiplicación y división entera es un medio para abreviar los procesos bien de sumar en el caso de multiplicación o de restar en el caso de la división repetidas veces una misma cantidad. O también, en el caso de división, de repartir equitativamente una cantidad entre un cierto número de seres u objetos. Las situaciones que dan sentido a la multiplicación y división entera, que son operaciones multiplicativas de una sola operación, las vamos a clasificar pues según el papel que van a jugar los números que intervienen en ellas. Que estos pueden ser bien estado, como ya vimos en la adición y la sustracción, cuando van a expresar pues, el cardinal de un conjunto, el ordinal de un elemento o la medida de una cantidad de magnitud. Aquí aparece la razón cuando expresa el cociente entre cantidades de magnitudes diferentes, importante, cantidades diferentes, y la comparación cuando indican que el número de veces con una cantidad de magnitud está contenido en otra cantidad de la misma magnitud. Mirar que en razón tenemos cantidades de magnitudes diferentes, mientras que la comparación hacemos son cantidades de la misma magnitud, ¿vale? Eso es importante a la hora de realizar el problema. Bien, tipos de situaciones multiplicativas de una sola operación. Pues tenemos el tipo 1, situación multiplicativa de razón, en el cual aquí van a intervenir dos estados, L1 y L2, que van a hacer referencia a magnitudes distintas, como he recalcado antes, y una razón que va a pasar el cociente de E2 respecto de E1. Entonces, cuando la incógnita está en la razón, esta situación la podemos interpretar en términos de reparto equitativo. Y cuando está en el estado 1, pues la podemos interpretar en términos de agrupamiento o descomposición en partes iguales. Bien, ahí tenéis dos problemas, leedlos y pasamos a resolverlos. Juan compra 3 paquetes de cromos, cada uno de los cuales cuesta 15 céntimos. ¿Cuánto ha pagado en total? Pues bien, aquí si te fijáis tenemos los paquetes de cromos, que es un estado, y cada uno vale 15 céntimos. Ojo, cada uno vale 15 céntimos, está diciéndome la razón, ¿no? ¿Cuánto yo pago por paquetes? El cociente que hay entre los céntimos y el paquete. Un paquete vale 15 céntimos. Por eso, ojo, esta es una situación multiplicativa de razón, en la cual el estado 1 son 3 paquetes, ¿vale? La razón son 15 céntimos por paquetes y la incógnita es el estado 2. Como hemos visto que la razón era el cociente de E2 respecto a 1, entonces ponemos la razón es E2 partido E1. Luego E2 será la razón por el estado 1. Luego 3 por 15, 45 céntimos he pagado por los 3 paquetes. Bien, en el segundo problema tenemos que un coche recorre 180 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál ha sido su velocidad media? Ahí tenemos dos magnitudes diferentes, ¿vale? Dos estados que en este caso van a expresar la cantidad de una magnitud. Es decir, 180 kilómetros, que sea el espacio recorrido, y el tiempo, que sean 2 horas. Entonces, al estado 2 le llamo 180 kilómetros. Esto es el estado 1, lo corregís, este es el estado 1, que son el tiempo 2 horas, y la razón es el cociente entre el estado 2 y el estado 1. Luego, situación multiplicativa de razón, en la cual la incógnita es, en este caso, la razón. Luego, dividimos el estado 2, 180, entre el estado 1 y nos da los 90 kilómetros por hora. Otro tipo de situaciones multiplicativas tenemos situación multiplicativa de comparación. Aquí intervienen dos estados, el L1 y el L2, que van a hacer referencia a una misma magnitud, y una comparación que indica el número de veces que hay que repetir uno de los estados para igualarlo con el otro.
Bien, de estos dos problemas y lo resolvemos. María tiene 25 euros y su hermana Soledad 100. ¿Cuántas veces más dinero tiene Soledad que María? Bien, aquí como es una comparación, estamos comparando cuántas veces más Soledad tiene dinero que María. Luego, una situación es del tipo 2, situación multiplicativa de comparación, en la cual el estado 1 es el dinero que tiene María, el estado 2 el dinero que tiene Soledad. Vamos a ver las veces que más dinero tiene Soledad que María. Luego la comparación. La comparación será pues el estado 2 partido el estado 1. Luego 100 partido 25, 4 veces más dinero tiene Soledad que María. Pasamos al segundo problema, en el cual nos dicen que la varilla mide 30 centímetros de longitud, la B mide 7 veces más que la A. ¿Cuánto mide la varilla B? También estamos comparando. En la cual aquí nos han dado el estado 1, que es una medida de cantidad de magnitud, que son 70 centímetros. Nos está viendo la varilla B cuántas veces es más grande que la A, luego está dándonos la comparación, y nos está viendo finalmente el estado 2, que es lo que mide la varilla B. Luego la comparación es el estado 2 partido estado 1, luego el estado 2 es la comparación por el estado 1. Luego 7 por 70, 490 centímetros mide la varilla B. Pasamos al tipo 3, situación multiplicativa de combinación, en la cual aquí vamos a tener dos estados, E1 y E2, que van a expresar cardinales de dos conjuntos o bien medidas de cantidades de dos magnitudes. Y un tercer estado final que va a indicar el cardinal del producto cartesiano de esos dos conjuntos o la medida de la cantidad de magnitud producto. Cuando nos estamos refiriendo al producto cartesiano de esos dos conjuntos, quiere decir que yo ahí tengo un conjunto que sería el 1, otro conjunto, el 2, y yo lo que voy a formar son pares ordenados de elementos, en el cual esos pares ordenados de elementos van a estar formados por dos elementos. El primer elemento será del primer conjunto y el segundo elemento será del segundo conjunto. Y con esos elementos voy a formar pares ordenados. Bien, en este caso tenemos dos problemas, leedlos y miramos cómo se resuelven. En un baile hay 3 chicos y algunas chicas. Se pueden formar 6 parejas distintas entre ellos. ¿Cuántas chicas hay en el baile? Pues bien, si os fijáis en este problema, ahí lo que estamos haciendo es una situación multiplicativa de combinación, porque tenemos dos estados que no son los cardinales de dos conjuntos, uno está formado por 3 chicas, el otro conjunto no lo sabemos, pero lo que voy a hacer es el producto cartesiano, es decir, pares ordenados en el cual voy a tener dos elementos, uno del primer conjunto y un segundo elemento que viene del segundo conjunto. Entonces, el estado 1, chicos, el estado 2 no lo sé las chicas que son, pero el estado final es que va a formar 6 parejas distintas. Luego el estado final es el estado 1 por el estado 2, como en este caso la incógnita es el estado 2, será el estado final partido del estado 1. Luego 6 partido de 3, 2. 2 chicas tiene el segundo conjunto, en este caso el estado 2, ¿vale? Son 2 chicas. El otro problema es un ortoedro. El área de la base es de 9 metros cuadrados y la altura es de 6 metros. ¿Cuál es su volumen? Bien, ya conoces lo que es un ortoedro, entonces sabemos que el volumen de un ortoedro es el área base por la altura, ¿no? Aquí en este caso tenemos que tanto el E1 como el E2 van a expresar medidas de cantidad de magnitud, ¿vale? Y el estado final sería la medida de la cantidad de magnitud producto. El estado 1 son 9 metros cuadrados, el estado 2 son 6 metros, incluye el estado final, que sería el volumen. Luego el estado final es el estado 1 por el estado 2. 9 por 6, 54 metros cúbicos sería el volumen de ese ortoedro. Pasamos al tipo 4, que son situaciones multiplicativas de doble comparación,
En este caso, la situación en la que es C1, 2 va a expresar el número de veces que la primera cantidad de magnitud está contenida en la segunda. El C2, 3 indica el número de veces que la segunda cantidad de magnitud contiene la tercera. Y el C1, 3 va a establecer el número de veces que la primera cantidad de magnitud está contenida en la tercera. Mira este ejemplo y pasamos a ver cómo se resuelve. Bien, aquí lo que tienes que hacer es ponerlos en orden de menos dinero a más dinero. Entonces, Juan tiene un dinero, ¿vale? 4 veces el dinero de Juan. Ignacio tiene 4 veces el dinero de Juan, luego Ignacio lo pondrá a la derecha de Juan. Y Paco tiene 5 veces el dinero de Ignacio, luego Paco lo pondré a la derecha de Ignacio, porque tiene 5 veces el dinero de Ignacio. Y ahora ya, una vez ya los hemos colocado en orden de menor a mayor, pues este es C1, 2, es 4, C2, 3, es 5. Esta es la cantidad de veces que tiene Ignacio el dinero de Juan, la cantidad de veces que tiene Paco el dinero de Ignacio, y nos piden la cantidad de veces que tiene Paco el dinero de Juan. Luego están pidiendo el C1, 3, y el C1, 3 será la multiplicación de C1, 2 por C2, 3, luego 20 veces. Bien, vistos estos problemas, tenemos que las variables de los valores multiplicativos y los valores que pueden tomar son los siguientes. Pues bien, por una parte puede ser el significado de los números, que pueden ser bien cardinales, ordinales o medidas de cantidades de magnitud. Luego, el papel que pueden jugar los números en la iteración, que pueden ser bien estados, razones o comparaciones. También donde puede estar la incógnita, que puedes ocupar uno cualquiera de los papeles que hemos adjudicado a las cantidades en la situación. Y por último, el sentido de la comparación. Pues si indica si el primer término de la comparación es varias veces mayor o es varias veces menor que el segundo término. Bien, vamos a ver la construcción de las operaciones de multiplicación y división entera de números naturales. La multiplicación y división entera se puede construir a partir, a partir de lo siguiente. ¿Cómo podemos empezar a multiplicación y la división entera? Pues la podríamos empezar definiendo los hechos numéricos básicos, es decir, a partir de las tablas de multiplicar. Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a trabajar a multiplicación y a división. O bien, a partir del establecimiento de las propiedades de dichas operaciones. Vemos las operaciones de multiplicación y división, qué propiedades cumplen, pues propiedades conmutativas, asociativas, y a partir de ahí empezamos a explicarlas. O invención de técnicas de cálculos eficaces, que pueden ser orales y escritas, y a partir de ahí, de estas técnicas de cálculo, de multiplicar, porque luego vendríamos a dividir, ya explicamos estas operaciones. O a partir de situaciones en las que el uso de dichas operaciones es pertinente, como pueden ser los problemas que hemos visto. Bien, en la suma, en la resta y en la multiplicación, si os fijáis, a cada par de números les corresponde un único número, que es el resultado de la operación. Es decir, yo cuando sumo unas cantidades, dos números me da un número, resto dos números y me da un número, multiplico dos números y me da un número. Bien, en los términos de un producto le vamos a llamar factores. Al primer término se le llama multiplicando y al segundo término multiplicador. En cambio, en la división entera, cuando nos están dando dos números, que sea el dividendo y el divisor, vamos a tener como resultado otros dos números. Una parte el cociente y por otra parte el resto. Por tanto, la división entera es la técnica mediante la cual, dada dos números de Q y bien de divisor, vamos a encontrar otros dos números, Q y R, tales que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Y, ojo, el resto siempre será menor que el divisor.
¿eh? Por tanto, los términos de la división entera son dividendo, divisor, cociente y resto. Y cuando en una división el resto es 0, pues decimos que esa división es exacta. Y vamos aquí.